Entonces, estamos en los escritos, que es la tercera parte del Antiguo Testamento, y ya estudiamos Job, Salmos, Proverbios, Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Los libros que nos quedarían por considerar que vamos a tratar hoy sería Daniel, Esdras y Nehemías y los libros de Crónicas. ¿Listos? Entonces sería para terminar ya todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Daniel, pues en nuestras Biblias en español, se conoce por el nombre tal vez del autor principal o de aquel que se está narrando la historia, ¿sí? Posiblemente él es el mismo escritor del libro. Y la época del libro, la mayoría de cristianos y judíos ortodoxos aceptan que el libro fue redactado en el periodo pues, de Babilonia y de Persia en el siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Tal como lo afirma el mismo libro. El libro tiene muchos datos cronológicos. Ahora, el trasfondo histórico de Daniel es el mismo que Ezequiel. Ellos fueron escritos en el exilio en el periodo que los judíos, especialmente el reino de Judá, fueron deportados para Babilonia después de la destrucción del templo y la ciudad por mano de Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor entró en 3 etapas a destruir Jerusalén. La primera fue en el 605 cuando hizo rendir a Joacim y se llevó rehenes, entre esos iba Daniel y sus compañeros. Más tarde, en el 597, entró en otra expedición a Palestina por algunos actos de rebelión. Y finalmente, en el año 587, después de un prolongado asedio, él destruyó la ciudad y el templo, llevando a la dispersión a toda la comunidad judía. Eso lo narra Reyes, Jeremías. Y bueno, Daniel, su característica es que es un libro profético, ¿sí? Desde la perspectiva bíblica, él no es o no fue considerado por los judíos entre los profetas, porque no consideraron a Daniel profeta, sino más un estadista, alguien que cuenta algunos relatos históricos, aunque el libro tiene un carácter profético pues muy interesante, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sí un poco la división del libro y vamos a ver aprendiendo algunas lecciones que nos da el libro para nosotros, así pasando por lo menos por encima en algunas partes. Entonces primero tenemos la introducción histórica del capítulo 1 al capítulo 2, verso 4. Esa introducción histórica pues nos muestra en qué época escribió Daniel, ¿no? Y introduce tal vez, como decíamos ahora, el personaje que nos va a narrar muchas de sus experiencias, muchas de sus visiones, que es Daniel. Ahora, en este libro, aunque es un libro profético, y su época es una época difícil porque, como estábamos diciendo, estos judíos llegaron deportados a Babilonia cautivos. Estos judíos fueron llevados a la capital del imperio, que no solo era la capital del imperio, sino que era estar a los pies de un rey entregado absolutamente a la idolatría, de un imperio profundamente malvado, profundamente corrupto, donde había una inmoralidad pampante, donde el pecado estaba a la puerta de la casa, si se puede decir. Y ellos llegan allá por causa de que su pueblo, como lo hemos visto a través del mensaje de los profetas y en otros libros, porque el pueblo de Dios resistió la voz de los profetas, rechazó las escrituras y apostató constantemente. Ahora en ese trasfondo tan oscuro aparece Daniel y aparecen sus amigos, jóvenes. Es interesante que generalmente los jóvenes son los que tienen la inclinación más hacia el pecado, más hacia el mundo, más hacia la necedad, más hacia la rebeldía. Pero vamos a encontrar en Daniel y en sus amigos unos personajes muy interesantes en ese sentido. Así como de alguna manera Ruth en aquella época llega a ser una luz en medio de la oscuridad, también Daniel llega a ser un personaje muy importante y sus amigos, de cómo a pesar de que de pronto el pueblo esté en un estado de corrupción, el pueblo esté en un estado de cautiverio por causa del pecado, el pueblo esté entregado a sus enemigos, pueden existir personas piadosas, pueden existir personas santas, pueden existir personas consagradas a Dios. Nosotros a veces
justificamos nuestro tipo de vida por el ambiente que vivimos, ¿no? No, es que la iglesia donde yo estoy, la enseñanza que yo recibo, el ejemplo de mis líderes, el mundo en los que vivimos, tiempos de mucha maldad, mucha perversión, y definitivamente esa realidad puede tener un efecto en nuestras vidas. Pero Daniel nos muestra cómo ser un hombre santo en un imperio impío, cómo ser un hombre piadoso en medio de tanta inmundicia e inmoralidad, cómo resistir al pecado cuando el pecado toca la puerta de nuestra casa. Entonces Daniel es un ejemplo de consagración, de determinación, que definitivamente yo pienso que el libro tiene dos grandes enseñanzas: la vida de estos hombres y pues la revelación que le dio Dios a estos hombres. Y eso es bien importante, que eso es algo que nosotros notamos tanto en Daniel, que es uno de los libros, el único tal vez libro con características proféticas, escatológicas del Antiguo Testamento, así con un énfasis muy grande. Y lo mismo encontramos en el libro del Nuevo Testamento, que tiene ese carácter, que es Apocalipsis. Ambos escritos por hombres profundamente piadosos, profundamente amantes de Dios, con una revelación muy exclusiva y muy particular. ¿Eso qué nos quiere decir? Parece ser que en las Escrituras se nos muestra que la revelación que Dios da, se la da a cierto tipo de hijos suyos. Daniel, se le dice más adelante que Daniel era muy amado. Y a veces una de las características con las que vemos que Dios ama a algunos de sus siervos es por la revelación que les da. También Juan, que era el que se recostaba a los pechos del Señor, dice Apocalipsis que, y el mismo Evangelio de Juan dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces revelación y amor siempre van de la mano. Nosotros nunca vamos a poder conocer profundamente lo que Dios quiere, ha dicho y va a hacer, si nosotros no somos vasos que correspondamos a esa realidad que Dios quiere revelar. Entonces Daniel es muy interesante en ese contexto. Y en el capítulo 1 hay unas frases que yo quiero aprovechar para resaltar, que nos muestran un poco el corazón de Daniel. A veces conocer el corazón de siervos de Dios nos inclina a nosotros a ser semejantes y a caminar por los pasos que ellos caminaron. Mire lo que dice Daniel ahí en el capítulo 1, verso 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mire esa frase tan interesante. Nosotros a veces podemos vivir en la peor parte de la ciudad, rodeados de las peores personas, con los pecados más groseros a la mano. Pero Daniel dice que él, estando en esa situación, dice que él se propuso en su corazón no contaminarse. O sea que la santificación, la consagración, muchas veces está ligada a una determinación en nuestro corazón. Nosotros podemos tal vez entrar a estudiar la universidad más pesada, el ambiente más difícil, y ser personas piadosas y santas allí. Podemos estar en la empresa con las personas más impías, más corruptas, y ser santos allí. Podemos estar en una familia con valores totalmente anticristianos, con una inclinación hacia el pecado y hacia lo contrario a Dios, y no contaminarnos en nuestra vida. Realmente lo que determina cómo vamos a vivir es lo que el Señor haya ganado primeramente en nuestro corazón. Y Daniel tuvo esa determinación. ¿Cuál fue la determinación? Dice: no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La comida del rey, como la bebida del rey, todo estaba ofrecido a los ídolos. Babilonia era la mata de la idolatría. Por eso más adelante en Apocalipsis se le llama a esa religión ramera y prostituta Babilonia, ¿sí? Porque Babilonia simbolizaba la acrópolis de la apostasía y del sincretismo religioso y de la idolatría pagana. Y Daniel pide, aún estando en el palacio del rey, que no se le obligue a contaminarse. Y es bien interesante que Dios permitió que el jefe de los eunucos escuchara a Daniel, porque nosotros vamos a darnos cuenta que sí, a veces el diablo tienta, sí, el mundo a veces tienta, aún nuestra propia carne a veces es una tentación. Pero la Biblia nos muestra que tentación no es obligación. Satanás puede tentarnos, pero no obligarnos. El mundo puede tentarnos, pero no obligarnos. Cuando nosotros caemos en algún pecado, aún de nuestra propia carne, o influenciados por el mundo, o aún por el diablo, fue porque en nuestro corazón cedimos a esa tentación, ¿no?
Y es interesante que nosotros hoy en día a veces tenemos un cristianismo que le echa la culpa todo al diablo, ¿no? Es que el diablo hizo, se le cayó un pocillo en la cocina, fue el diablo, le pasó un accidente en la calle, fue el diablo, le terminó mirando una cosa en internet, fue el diablo, y no siempre es el diablo. Si bien el diablo está buscando, asediando, si bien el mundo está de alguna manera orquestado para contaminarnos, nosotros somos responsables, y más ahora que tenemos la gracia, que tenemos el Espíritu, que podemos acudir a Jesucristo para que Él nos ayude. Entonces Daniel es un ejemplo de consagración, un ejemplo de santidad en medio de la corrupción, y eso que Daniel estaba haciendo era lo que la ley mandaba. La ley mandaba que ellos debían abstenerse de toda la idolatría de los pueblos paganos, de las fiestas, de la comida, de todo lo que fuera contaminado y fuera contrario a la ley del Señor. Y Daniel en medio de Babilonia vivió eso. Asimismo nosotros en medio de este mundo podríamos vivir como personas santas, que no nos contaminamos con el espíritu de este mundo, con la televisión de este mundo, con la música de este mundo, con las ideologías de este mundo. Nosotros podemos vivir de una manera más, aunque estamos en este mundo, como decía Jesús, y no nos quitó el Señor de este mundo, sí podemos ser santificados en medio de este mundo, sí podemos ser guardados del mal en medio de este mundo. Y ahora lo tremendo es que Dios recompensa a Daniel, como decíamos en un comienzo, con muchas bendiciones por causa de su consagración. Sin consagración no hay bendición, sin santidad no hay revelación. Sin un compromiso a amar y cumplir los mandamientos del Señor, no hay un ministerio en la vida cristiana, no hay un servicio legítimo. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Dice ahí el verso 19, que después de ponerse en la prueba de algunos días, los Daniel y sus amigos salieron a la luz pues las recompensas de lo que es la consagración, y esto es bien interesante, también eso lo vamos a ver a través del libro. Cuando hay personas consagradas, ellos van a influenciar a otros. Se encuentra la figura de Daniel y sus amigos. Nosotros nos damos cuenta que en la medida que nosotros nos consagremos, que nosotros determinemos seguir al Señor, en esa misma medida nosotros vamos a poder influenciar a otros. La santidad genera en algunos ese deseo, como la sal. Cuando usted prueba sal, usted le da sed. Así el verdadero cristiano a su alrededor va a generar el deseo de otras personas consagrarse. Como decía, creo que era Tozer llegaba a decir que él desearía ser un cristiano que genere en los otros un deseo por la santidad. O sea, su presencia misma solo generara en los otros un deseo de ser más santos. Y así hizo Daniel con sus amigos. Dice ahí en el verso 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y esto es una imagen bien interesante, ¿no? Porque en la medida que los hombres se consagran, Dios los respalda, como lo que Jesús decía. Si me buscáis en el secreto, la Escritura dice que si nosotros le buscamos al Señor en el secreto seremos recompensados. Entonces nosotros no debemos pensar que la vida cristiana no tiene sentido. En la medida que nos consagramos, en la medida que buscamos al Señor, en la medida que vivimos para el Señor, en esa misma medida el Señor va a recompensarnos. Y dice el 20 y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, mire el fruto de la consagración, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces, en la medida que nosotros nos consagramos, seguramente nuestra vida cristiana va a ser mucho mejor que la de otros, mucho más fructífera, mucho más gloriosa. Yo recuerdo que hablaba un día con mi esposa acerca de una persona en la iglesia. Y ella me decía, es interesante, este hombre tiene toda la capacidad, tiene toda la inteligencia, este hombre tiene todas las virtudes, es un hombre profesional, es un hombre estudioso, es un hombre que tiene todo para servir a Dios. ¿Por qué no le sirve a Dios? Porque no vemos la gracia, dones, capacidades del Espíritu Santo en su vida. Y yo, sin tener mucho discernimiento y sin tener ojos de profeta, le decía, falta de consagración.
si ese hombre dejara de ver tanta televisión, si dejara de jugar tantos videojuegos, si dejara de seguir tanto el fútbol y se dedicara a Dios, a la palabra, a consagrarse, ese hombre sería un instrumento grande. Pero mucho de lo que impide a muchos hombres ver el poder y la revelación de la gracia del Espíritu Santo es la falta de consagración. Y en ese sentido Daniel es un gran ejemplo con sus amigos. Y así comienza el libro, ¿no? En un tiempo de mucha oscuridad pueden haber hombres piadosos, consagrados, santos, que en su corazón determinen seguir a Dios. Imagínense, en ese tiempo no había templo. Ellos habían sido sacados de su ciudad. En ese tiempo no había sacerdocio. En ese tiempo la comunidad judía estaba en dispersión. Pero podemos decir que Daniel tenía un lugar santo que era su cuarto. Oraba 3 veces al día. Tenía un lugar santo que era su corazón. No permitió que la idolatría de los paganos llegara. Tenía un lugar santo que era su vida devocional. Y eso puede ser la diferencia aún en un ambiente cristiano, aún en la vida de iglesia. Los cristianos que realmente se consagran en lo personal, en lo devocional, en lo íntimo, son los cristianos que en últimas van a dar fruto y van a tener un servicio con el poder y la gloria de Dios. Porque también nosotros podemos servir en la carne, ¿no? Nosotros podemos servir en nuestras propias fuerzas, ofreciendo un fuego extraño. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, yo tengo la experiencia de eso muchas veces. Usted escucha a 2 predicadores y hay un predicador que usted percibe que él tiene luz. Ahora, ¿cómo podemos definir la luz? No la podemos definir, pero existe luz divina. Usted percibe que esa persona tiene revelación, que tiene conocimiento. Y usted encuentra que el otro tal vez es muy elocuente, tal vez es muy... tiene talento natural, pero cuando habla palabras sin luz, ¿sí? ¿Qué es la luz? No podemos definirlo, pero usted sabe que no tiene revelación. Usted sabe que no lo está llevando a Cristo. Usted sabe que no lo está llevando a conocer a Dios. Porque a veces la diferencia está entre si somos santos o no somos santos, si somos consagrados o no somos consagrados. Daniel tenía luchas con el pecado como todos nosotros. Daniel era un hombre débil como todos nosotros. Daniel vivió un tiempo difícil, tal vez peor que el de nosotros. Pero Daniel es un gran ejemplo para nosotros, que podemos ser. Y mire lo interesante, pudiéramos decir, no, es que Daniel era un hombre piadoso porque tenía 70 años. No era un joven, era un joven. Seguramente no había llegado a los 18, 17 años. Un muchacho que tal vez el fracaso de su nación, el pecado de su nación y las consecuencias que trajo esto sobre todo el pueblo, lo hicieron reflexionar para tratar de vivir una vida que agradara al Señor en medio de unos tiempos difíciles. El Señor permita que eso suceda. Ahora, ya entrando un poco más en el libro, nos vamos a dar cuenta que la segunda parte del libro, el segundo capítulo, hasta el capítulo 7, comienzan una serie de eventos que nos muestran un poco el carácter de los imperios en los cuales se encontraba Daniel, Babilonia y más adelante el imperio medo-persa, donde se nos muestran sus reyes, algunas relaciones entre él y los reyes, sus amigos. Y bueno, en el capítulo 2 tenemos el sueño y la visión de Nabucodonosor, de la imagen que él vio. Y de alguna manera cuando nosotros estudiamos la imagen del sueño de Nabucodonosor, es una revelación profética acerca del desarrollo de los tiempos, ¿no? El mismo Daniel va a interpretar que la cabeza es Babilonia, que los pechos son Medo-Persia, que los muslos de hierro llegarían a ser el imperio, la cadera y esto serían el imperio griego, después el imperio romano y por último el último imperio que la Biblia describe que es el imperio del anticristo. Y también se nos dice que en medio del desarrollo de estos imperios se va a levantar una pequeña piedra que va a destruir los reinos de los hombres, que llegaría a ser un gran monte hablando del reino de Jesucristo. Entonces Daniel tiene esa característica, él va a desarrollar en sus profecías cómo el plan de Dios se va a desarrollar a través de los tiempos. Usted quiere leer un libro de historia, lea el libro de Daniel, porque es un libro de historia profética. Y eso es uno de los asuntos que ha causado que Daniel tenga mucha crítica, porque se ha dicho que él se escribió mucho más adelante, posteriormente, porque los eventos que Daniel narró proféticamente sucedieron tal cual la profecía los dio. Para aquellos que quieran profundizar un poco en el estudio del libro de Daniel y sus profecías, yo les recomendaría un libro que se llama Roma en la profecía de Daniel del hermano Gino,
y a Francesco, o también le recomendaría una serie de estudios que yo compartí sobre la profecía de Daniel, especialmente mirando el asunto escatológico. Se llama Las Profecías de Daniel, para aquellos que lo quieran considerar. Lo interesante de estas profecías, como dice Daniel 2, si quiere leerlo, verso 20 al 22, cuando Dios le da la revelación a Daniel, Daniel dice lo siguiente. Daniel 2, verso 22. Perdón, Daniel 2, 20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora, a veces nosotros interpretamos ese pasaje muy folclóricamente, pero en últimas, en ese contexto donde Daniel lo dice, es muy interesante. ¿Qué está diciendo Daniel? Daniel dice: el nombre del Señor sea bendito de eternidad a eternidad, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios tiene el poder, Dios tiene el control, Dios tiene el gobierno, y Dios es un Dios sabio, dice Daniel. Mira lo que dice el 21, Él muda los tiempos. O sea, Daniel se da cuenta que a través de la mudanza de la historia y de los tiempos que vienen sucediendo en la humanidad está Dios. O sea, Daniel comienza a mostrarnos que Dios es soberano. Dios va a permitir que esté un tiempo Babilonia, pero va a permitir que Babilonia sea quitada y venga otro rey, el imperio medo-persa. Y cuando ese imperio esté en su auge, Dios va a permitir que surja otro gran imperio, el imperio griego, por manos de Alejandro Magno. Entonces Él muda los tiempos para que llegue el tiempo de los griegos. Ahora los griegos crecen rápidamente, pero así como crecen rápidamente, se divide a la muerte de Alejandro Magno. Y después surgiría otra gran bestia, como nos lo dice más adelante el libro de Daniel, el imperio romano. ¿Sí? El imperio romano, que sería aquel imperio que le quitaría la vida al Mesías prometido, como más adelante también lo dice Daniel. Entonces Daniel tiene una visión histórica del desarrollo de los tiempos y se da cuenta de que es Dios el que muda los tiempos. Dios es el que permite que crezcan ciertas potencias, Dios es el que permite que otras caigan. ¿Sí? Dice: y las edades quita reyes, ¿sí? No somos los hombres, no es la votación, sino Dios está detrás de la historia y te está detrás del gobierno de los imperios. Y dice: y pone reyes. Ahora, esto ya tiene que ver con Daniel y la oración que él hizo y sus amigos. Y dice: da sabiduría a los sabios. O sea, no solo Dios está haciendo eso en el tiempo, sino que Dios permite que algunos hombres entiendan lo que Él está haciendo en el tiempo. Y eso sería bien importante para nosotros. Nosotros no solo debemos entender que Dios es el soberano en la historia, sino que deberíamos entender en qué tiempo de la historia estamos y qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Como los hijos de Isaacar en el libro de Crónicas, que decía que eran del ejército de David, y dice la Escritura que ellos eran entendidos en los tiempos. ¿Sí? Nosotros necesitamos sabiduría para entender los tiempos y qué es lo que está haciendo Dios. Hay un programa muy bueno, se llama Entendiendo los Tiempos, que si usted lo pudiera ver, es un programa que definitivamente es muy rico y sus presentadores son hombres de Dios y de la palabra. Muy bueno. Sale el hermano Sugar Michelén y bueno, hay varios presentadores que vale la pena escuchar. Pero es interesante que nosotros deberíamos tener un conocimiento más claro, de sabios, de lo que está sucediendo en estos tiempos. Y dice: y la ciencia a los entendidos. Ahora todo proviene de Dios, el entendimiento, la revelación y la sabiduría. Dice ahí el 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Qué frases, ¿no? Hace lo que los hombres no saben, lo que los hombres no entienden. Dios lo ha revelado a sus profetas. Daniel tiene esa característica. Daniel fue un hombre que anunció, como les decía, cosas que sucedieron históricamente exactamente como Daniel las enseñó. Exactamente la lucha de poderes entre los imperios que seguirían posteriormente al imperio de Babilonia fue algo que Daniel lo describió con tanto detalle que es uno de los argumentos que usa la crítica para decir: no, eso no lo escribió Daniel, eso lo escribió un historiador mucho tiempo después, cuando sucedieron las cosas, lo escribió, porque Daniel, ¿cómo iba a saber? Y pues es obvio que Daniel no lo sabía, pero el espíritu de la profecía estaba sobre Daniel.
hablándole, revelándole, enseñándole, porque Dios da y revela lo profundo y lo escondido, porque el Señor conoce lo que está en tinieblas, o sea, lo que para nosotros es oculto, el mañana, el futuro, lo que para nosotros es oculto, el corazón, para Dios no. Él sabe las cosas que van a suceder, porque Él habita en la eternidad. Y dice, y con Él mora la luz. Entonces, ya en este capítulo comienza a mostrarnos una de las características que va a tener el libro. El libro va a ser compuesto por una serie de revelaciones y de profecías que en su tiempo se van a ir cumpliendo y que Dios le anuncia a Daniel a través de varias visiones. Daniel es un libro muy escatológico, muy profético en ese sentido y muy rico en cuanto a entender el desarrollo de los tiempos. Ya en el capítulo 3 tenemos la prueba cuando los amigos de Daniel son probados, ¿no? ¿Recuerdan? Que se pidió que todos los del imperio tenían que encorvarse y adorar la estatua de este rey como una señal de adoración e idolatría. Y los amigos del rey los amigos de Daniel no estuvieron dispuestos a hacerlo, ¿sí? Este libro va compuesto por profecías y ejemplos de hombres piadosos. Ahora tenemos los amigos de Daniel dispuestos a morir por no renunciar a sus convicciones, ¿sí? Eso es bien interesante, ¿no? A veces uno habla con el joven o con el hermano que cayó en un pecado serio, aún uno mismo. ¿Por qué fue? No, es que me presionaron, yo no quería, pero la muchacha me insistió, me escribió por WhatsApp, me llamó y yo no pude, no, es que fue tan difícil. Y yo me pongo a comparar a veces nuestro cristianismo con la fe de estos hombres. Estos hombres estuvieron dispuestos a ser puestos en el horno del fuego, ¿no? Estos hombres fueron dispuestos a ser echados al pozo de los leones para no negociar sus convicciones, su fe. Yo creo que, personalmente, creo que los cristianos necesitan ser apercibidos que la fe no los excluye de los sufrimientos y que es posible. Yo sé que esto va a sonar una herejía para algunos de ustedes. Ahora, si ustedes estudian Daniel y estudian Apocalipsis, no va a sonarles herejía. Pero si ustedes ven películas cristianas acerca del arrebatamiento y de la gran tribulación, esto les va a sonar herejía. Si ustedes leen la Biblia, no les va a sonar herejía. Pero es posible que la iglesia cristiana de los últimos tiempos sea la iglesia que pase por el mayor sufrimiento que ha vivido la historia en todo el tiempo. Y nosotros deberíamos estar preparados, porque el libro de Daniel, como Apocalipsis, nos habla de una gran bestia que surgirá al final de los tiempos y que aborrecerá todo lo que tenga que ver con Dios y con su Cristo. Y perseguirá, dice Daniel, y matará, y apresará, y despojará a los santos. Y muchos morirán, dice Daniel. No lo estoy diciendo yo. Entonces es posible que la generación de los santos de los últimos tiempos aprenda a tener la convicción y la fe que tuvieron estos hombres, que estuvieron dispuestos a morir por no negar sus convicciones. Dice Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Miren las palabras de estos jóvenes. Puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Mire la convicción de estos hombres. No es la fe que algunos tienen, porque la fe que algunos tienen es Dios siempre me tiene que librar, Dios siempre me tiene que sanar, Dios siempre me tiene que proteger. No siempre. ¿Por qué? Porque a veces Dios en su soberanía permite que a sus siervos experimenten la muerte y el sufrimiento por causa de Él. Tenemos en el libro de Hechos que en 2 días Dios permitió que Santiago el apóstol muriera mártir. Y al siguiente día Dios permitió que Pedro el apóstol, que iba a ser mártir, fuera librado de la cárcel. El mismo Dios poderoso, santo, permitió que un apóstol muriera y permitió que otro apóstol fuera liberado. ¿Por qué? Porque Dios quiere a veces librar a algunos para mostrar su poder, pero a veces también quiere mostrar la fe verdadera que es capaz de pasar por la muerte sin perder la convicción. ¿Sí? Y estos dicen, si Dios quiere nos puede librar, y aunque Dios no nos libre de tu mano, Rey, de la misma manera no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua. Estos jóvenes, y recuerden, eran jóvenes,
No eran los ancianos, no eran los jóvenes. Jóvenes consagrados, jóvenes piadosos, jóvenes con convicciones, jóvenes santos, porque eso también es una idea falsa que nos ha dado el diablo y el mundo. La juventud es para perderla, la juventud es para desperdiciarla, la juventud es para disfrutarla en el pecado. Qué mentira, ¿no? Porque el pecado nunca trae disfrute. La juventud es para hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Los hombres de Dios generalmente que dieron gran fruto en la historia bíblica y en la historia de la iglesia, siempre han sido hombres que desde su juventud decidieron seguir a Cristo y entregar sus fuerzas para Él. Y eso trajo grandes recompensas, como lo vamos a ver en la vida de Daniel. El que generalmente en sus primeros años de cristiano no tiene convicciones, no las va a tener después. Nosotros vamos a cosechar en la vida cristiana lo que sembramos al comienzo. Y si nosotros sembramos consagración, fe, santidad, determinación, eso va a tener un fruto. Amén. Listo, entonces pasamos ahora al capítulo 4, donde se nos muestra un poco cómo Dios trabaja con el orgullo del rey Nabucodonosor. ¿Sí? Nabucodonosor pues era el cabeza jefe, el emperador del gran imperio de Babilonia, conquistador, poderoso, rico. Se dice que los palacios de Babilonia, los jardines de Babilonia eran de esas maravillas antiguas. Y este hombre, por causa de todo lo que tenía y por causa de todo lo que Dios le había dado, se enorgulleció en su necedad. Y Dios lo disciplina. ¿Se acuerdan? Ustedes conocen ese pasaje, ¿no? Cómo Dios lo lleva a un periodo de 7 años de entrar en una especie de locura, estar en una especie de crisis, su salud, su mente, y él a lo último se da cuenta que fue Dios para que él reconociera, dice ahí en el 34 Nabucodonosor, después de la disciplina, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y miré y me fue de vuelta la razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dice ahora en el 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa es como la conclusión de ese capítulo. No importa que usted sea el hombre más importante de la tierra, Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Y si eso le puede suceder al hombre más importante de la tierra, imagínese a un cristiano. Dios a veces nos tiene que enseñar lecciones a través del sufrimiento, a través del quebrantamiento, a través de tiempos difíciles, porque una característica común del hombre es que el hombre es orgulloso, el hombre es altivo, el hombre es autosuficiente, el hombre quiere ser soberano en su vida. El hombre quiere atribuirse la gloria y el poder con lo que tiene y lo que hace. Y a veces Dios nos deja épocas en nuestra locura. Dios nos deja épocas de problemas de salud, crisis familiares, crisis económicas, aflicciones personales. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios puede humillar a los que andan con soberbia y Él es soberano. Crisis como la que actualmente está viviendo nuestra sociedad, crisis económicas, crisis donde muchos pierden su trabajo, crisis donde muchos pierden sus ahorros, crisis donde muchos no saben qué hacer. Son crisis que nos enseñan que nosotros somos criaturas, que nosotros somos débiles y que nuestra confianza y seguridad no puede estar en nada sino solamente en Dios. Ojalá a veces nosotros podamos aprender de las cosas que Dios permite, ¿no? Porque a veces somos como el necio que dice el Salmo. El necio viene el golpe sobre su espalda, lo recibe y no entiende por qué lo recibe. ¿Sí? A veces no aprende la lección. Nabucodonosor aprendió y dio glorias a Dios. Bueno, más adelante en el capítulo tenemos otra vez una lección de fe por causa de la oración de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, se fue prohibido orar y él siguió orando y eso lo llevó a que fuera echado al foso de los leones. Dios lo guardó. Ya en el capítulo 6 tenemos una visión de las 4 bestias que serían estos 4 imperios posteriores que iban a enfrentarse, y después de eso hay una visión sobre algo que sucede en los cielos. Ahí comienza Daniel a introducir aspectos gloriosos de la obra del Mesías y cómo el Mesías iba a ser exaltado por Dios. Dice ahí Daniel 7, verso 13, al final de la visión, el de la noche, él ve algo que sucede en las nubes. Y es interesante porque usted puede leer los evangelios
cuando Jesús asciende. Porque los evangelios terminan con la ascensión de Jesús, ¿no? Pero nosotros no sabemos qué pasa después. Pero Daniel proféticamente ya había visto 400 o 500 años antes de Cristo, que ya había visto qué sucedía después de que Jesús ascendiera. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes venía uno como hijo de hombre. Por eso a Jesús en los evangelios se le dice, tú eres el hijo del hombre también. Haciendo que esa ligación a la profecía de Daniel como una referencia mesiánica. Y dice que vino hasta el anciano de días. Como Jesús le decía a sus discípulos, no me toquéis porque es necesario que vaya a mi Padre, a mi Dios que también es vuestro Dios. Y dice, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, cuando Jesús asciende, es presentado delante del Padre. Y le dice ahí, y dice Daniel, y le fue dado dominio, poder y gloria. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada. ¿Sí? Hablando que iba a haber si lo podemos decir, una ceremonia en la que el Padre le iba a entregar todo el poder, toda autoridad y toda gloria a Cristo después de resucitar y ascender a los cielos. Y dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno. O sea, el rey que el Padre establecería, el anciano de días, el Hijo del Hombre, Jesús resucitado y ascendido, tendría un dominio, tendría un reino eterno. ¿Y por qué es importante esto? Porque Daniel va a tener una serie de visiones de reinos, reinos representados en una estatua, reinos representados en unas bestias, reinos representados en figuras, pero en fin eran reinos. Pero el reino que iba a recibir el Mesías prometido, a diferencia de los reinos que han sido levantados en la historia de la humanidad, este reino tendría un dominio eterno. ¿Sí? Un reino sempiterno, dicen los apóstoles. Dice que nunca pasará, y en su reino uno que no será destruido. Entonces el tema central de Daniel es cómo se desarrolla la historia, los imperios, y cómo en medio de ese desarrollo de esa historia va a surgir el gran hijo de David, el Mesías prometido, el gran rey de Israel, que es nuestro Señor Salvador, y su rey. Ahora, del capítulo 8 al capítulo 12 tenemos algunos asuntos relacionados con la nación de Israel, especialmente la relación entre Israel y el dominio gentil, el tiempo que ellos iban a estar cautivos. Ahí viene la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9 que nos muestra cómo Dios va a restablecer a Israel, la va a volver, el tiempo de la venida del Mesías prometido y bueno, cómo ese Mesías prometido traería salvación sobre los hombres. Y ya pues el capítulo 11 y 12 son la última visión de Daniel en cuanto al anticristo, la obra del anticristo, la persecución del anticristo y los últimos tiempos. Es un libro que vale la pena estudiar, un libro muy interesante. Como les decía, si usted quiere profundizar un poco más en las profecías de Daniel, les recomiendo esos estudios. Ahora vamos para Crónicas, porque va avanzando el tiempo y no podemos parar. Crónicas. Bueno, originalmente el libro de Crónicas o los anales formaban un solo libro, primera y segunda de Crónicas en la versión de los judíos del Antiguo Testamento, eran un solo tomo, como lo era primera y segunda de Reyes, y a veces aparecía Crónicas con el libro de Esdras y Nehemías. Parece ser que estos tres libros en un comienzo eran un solo volumen. Parece ser que todos fueron escritos por un mismo autor, en este caso sería Esdras. ¿Sí? Ahora, el libro de Crónicas es una narración de los eventos del desarrollo del reino de Israel después de los días de David, la división del reino, y el libro de Crónicas, a diferencia de Reyes, narra especialmente lo que sucedió con los reyes del sur. ¿Sí? Es un libro hecho pues a base de crónicas ya existentes y también pues como crónica como tal, y fue escrito más o menos alrededor del 400 antes de la era de Cristo y fue escrito posiblemente por Esdras, como veníamos diciendo. Ahora, el libro de Crónicas es diferente a los libros de Reyes y aún a los libros de Samuel, porque él tiene más una visión
teológica que histórica de los eventos. Él no entra tanto a mostrar el poder de David, las riquezas de David o de Salomón, sino que los eventos que él está narrando, los está narrando con el propósito de traer lecciones espirituales para aquellos que le están oyendo. ¿Y por qué? Si Crónicas es escrito por Esdras, como entienden la mayoría de estudiosos, ustedes van a darse cuenta que Esdras es uno de los autores que escribe cuando algunos del pueblo de Israel vuelven del cautiverio a Israel y comienzan a restaurar el templo y la ciudad. Entonces es un pequeño remanente que está volviendo a reconstruir el templo, la ciudad. Están bajo el dominio pagano todavía del imperio persa. Pero ellos necesitan ser estimulados y animados para poder reconstruir la ciudad, para poder reconstruir el templo y para poder fortalecer su testimonio como nación nuevamente. Entonces Esdras va a narrarles la historia pasada de ellos, la gloria, los fracasos, las victorias, las derrotas que ellos sufrieron en el periodo de los reyes, como una manera de enseñanza teológica a este pequeño remanente, para que este remanente pues no caiga en los mismos pecados que cayeron sus antepasados, y para que ellos puedan ser animados también, porque cuando el pueblo en el pasado obedecía a Dios, honraba la ley, Dios siempre les daba victoria. Entonces, la Biblia generalmente tiene eso, como lo vamos a ver. Dios usa el pasado para darnos lecciones presentes. Ahora eso no solo le sucede al remanente que había vuelto en el tiempo de Esdras, de Nehemías, sino aún a nosotros. Si nosotros miramos hacia atrás, podemos llenarnos de confianza y seguridad que Dios puede hacer su obra aún en tiempos difíciles. Entonces, la división del libro de Crónicas es la siguiente. Tenemos capítulo 1 al 9, las genealogías. Tenemos capítulo 10, muerte de Saúl. Capítulo 11 al 29, todo el reinado de David. Tenemos ya en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1 al 9, el reinado de Salomón. Y ya en el capítulo 10 al 36 de segunda de Crónicas tenemos el reinado de los sucesores de Salomón: Roboán, Abías, Asa, Josafat, Joram, Osías, Joás, Amasías, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amós, y el último bueno que sería Josías. ¿Sí? Y ya después termina con la deportación y el edicto de Ciro de que ellos vuelvan. Entonces, bueno, la importancia de Crónicas, como venimos diciendo, al comienzo comienza con las genealogías, 9 capítulos de genealogías. A veces es pesado leer Crónicas los primeros 9 capítulos, puras genealogías, puras genealogías. Ahora, ¿por qué la Biblia y el Espíritu Santo acostumbra a hacer eso? Y eso es importante, ver la razón porque a nosotros en nuestra generación y mente moderna no nos interesa mucho esto, pero es que el Espíritu Santo nos enseña a través de las genealogías que a Él no le importan los movimientos, sino las personas. Él nombra personas, familias, apellidos, porque Dios está interesado es en personas, ¿sí? Dios lleva a cabo su trabajo a través de personas, ¿sí? Las genealogías también mostraban el privilegio y las promesas que Dios había dado a Israel y a su descendencia. Entonces, eso también es importante. Y otro asunto muy importante, el sacerdocio en el antiguo pacto estaba ligado a unas tribus, a una tribu y a unas familias, los hijos de Aarón. Entonces, si ellos no podían demostrar que eran descendientes de esa tribu, con esas familias, no podían servir, ¿sí? Entonces había una identidad que seguía el pacto por genealogías. Y pues para nosotros llegaría eso a ser muy importante, porque gracias a cronistas como Esdras en Crónicas, y a los otros, a Moisés en Génesis, y a otros que hicieron ese trabajo, nosotros podemos rastrear la descendencia de Jesús, la genealogía de Jesús, como hijo de David, como hijo de Abraham y como hijo de Adán. ¿Listos? Entonces, además de mostrarnos las importancias de las genealogías, el libro de Crónicas, como decíamos ahora, nos muestra aquel pasado glorioso, principalmente en la era de David, la era de Salomón, cuando Salomón fue fiel.
como una manera de despertar a Israel y animarlos en un tiempo donde el templo no era lo mismo, la nación no era lo mismo, pero ellos podían ser despertados y animados a la grandeza que Dios ya les había dado en el pasado y a las victorias si ellos eran fieles. Entonces, el pasado de la nación de alguna manera encerraba lecciones claves para enfrentar el futuro que ellos tenían que enfrentar como remanente que estaba volviendo a su nación y que iba a comenzar a restablecer la adoración a Dios en el templo. Y no solo para ellos, usted se va a dar cuenta que la Biblia siempre, aún en los cánticos, como en el libro de Salmos, como decíamos la vez pasada, Dios siempre vuelve el corazón de sus seguidores a que ellos consideren el pasado. Porque el pasado tiene grandes lecciones para nosotros. Yo a veces, ahora estoy en mi devocional diario leyendo Crónicas. Y yo me pongo a ver la historia de esos reyes. Yo me pongo a ver cómo estos reyes, algunos cometieron unos actos profundamente necios. Y lo que primero pienso es, Señor, guárdame, porque estos hombres en un momento se desviaron, tomaron unas decisiones tan necias. Como también somos animados porque aún en tiempos difíciles hubieron reyes piadosos, reyes santos, reyes que restauraron el culto a Dios, que se involucraron en la casa de Dios, que amaron y sirvieron a Dios. Y también Dios les recompensó. Entonces yo me animo al ver que si yo puedo ser un hombre piadoso, que vivo conforme a la palabra de Dios y honro a Dios, Dios nos va a dar las victorias que Él ha prometido a aquellos que le creen y son fieles. Ahora también temo, porque si yo soy desobediente, yo soy necio, orgulloso, si yo rechazo la voz de los profetas, la voz de la palabra de Dios, tal vez lo que me va a venir fue lo que le sucedió a esos reyes. Entonces la Biblia tiene eso. La Biblia no solo nos deja la enseñanza y la instrucción, sino cómo la gente de algunas generaciones lidió con esa enseñanza y eso los hizo sabios o eso los hizo necios. Y nosotros podemos aprender del ejemplo que nos dejan las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, leamos algunos pasajes. Segunda de Crónicas 17, verso 3. Así como para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Así pasando rápido. Dice, y Jehová estuvo con Josafat. Qué frase preciosa. Porque Dios está con un rey. Dice ahí, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Entonces Dios, porque las personas dicen, Dios está conmigo. Aunque la persona sea indiferente a la palabra de Dios, aunque sea un pecador, aunque abomine las escrituras, la gente a veces tiene una falsa seguridad de que Dios está con él. Pero las escrituras nos dicen que Dios estuvo con Josafat porque Josafat caminó como David y no buscó los Baales de las naciones. Dice ahí, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. O sea, él buscó a Dios, buscó la palabra de Dios y no hizo lo que estaba haciendo el reino de Israel, las tribus del norte, en sus pecados. Y dice ahí, por tanto Jehová confirmó el reino en su mano. Entonces nosotros, si queremos ser personas firmes, con fruto, con la bendición de Dios, necesitamos buscar a Dios, andar en sus mandamientos, como lo hizo Josafat y otros reyes piadosos, ¿sí? Entonces el autor de Crónicas, él insiste en eso. Cuenta historia, pero da lecciones espirituales para nosotros contándonos esa historia. Y eso es muy importante cuando nosotros estamos viendo eso. Ahora también tenemos reyes impíos donde el asunto es terrible, donde por ejemplo hay un rey que Dios dice de Judá, ni siquiera de los reyes de Israel, que fue extremadamente malo, mató a sus hermanos, selló el templo, sacó los sacerdotes, estableció el culto a las deidades. Y Dios permitió que todos sus enemigos alrededor se levantaran contra él. Y permitió que le diera una enfermedad tan severa en las tripas, dice el texto, que aún las tripas se le salieron. Y su muerte fue tan escandalosa que no fue enterrado con los otros reyes, sino fue enterrado por allá afuera. La lección de un hombre impío, de un hombre que no amó a Dios, no aguardó los mandamientos de Dios, se entregó a todo lo malo, a la violencia, a la idolatría, y él pagó por sus pecados. Entonces, Crónicas tiene esas lecciones para nosotros, que si las leemos desde ese punto de vista, podemos aprender en cada capítulo y con cada uno de los personajes que aparecen allí, ¿sí?
Esdras y Nehemías, nuestro último libro. Normalmente el libro de Esdras y Nehemías aparecen juntos como un solo libro en el texto antiguo de los judíos, ¿sí? Y generalmente aparecían con crónicas, por eso decimos que son posiblemente el mismo autor. Entonces, Esdras, la división del libro de Esdras. Porque como es el mismo autor y la misma época, la introducción de Crónicas nos sirve para estos dos mismos libros. ¿Sí? Es libros escritos en el tiempo del remanente, la restauración, cuando ellos vuelven. En el tiempo, bueno, aquí se nos van a narrar las circunstancias de aquellos que vuelven, cómo organizan la ciudad, el templo. Y los dos personajes principales que ayudan en este trabajo con otros es Esdras y Nehemías, de quienes toman sus nombres los libros. Entonces la división de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6 es el primer regreso de aquellos que estaban desterrados. En el capítulo 1 y 2 se nos habla del regreso a Jerusalén, en el capítulo 3 al 6 se nos habla de la reconstrucción del templo. Hay un segundo regreso, o sea, primero viene una porción del pueblo, no toda, aún muchos quedaron en el exilio, pero viene un primer remanente y después viene otro segundo remanente que viene con Esdras. Ahí en el capítulo 7 y 8 se nos habla de la misión de Esdras, y en el capítulo 9 al 10 se nos habla de la reforma de Esdras que él hizo. Ahora, el libro de Nehemías nos habla de un tercer regreso, o sea, vinieron por partes. Primero vino una parte, después una segunda parte en el libro de Esdras, y en el libro de Nehemías se nos muestra que vino otra parte con Nehemías. Ahí en el capítulo 1, Nehemías se le permite por Artajerjes el regresar. En el capítulo 2 al capítulo 3 vemos cómo comienza la construcción de los muros de la ciudad. El capítulo 4 y 5 se nos habla, pues el capítulo 4 de unos enemigos internos que se oponen a este trabajo. En el capítulo 5 algunos enemigos externos. El capítulo 6 las intrigas que ponen los enemigos. En el capítulo 7 la disposición para defender la ciudad. Y en el capítulo 8 al 13 vemos las reformas que hace el tiempo Nehemías en el pueblo que está allí. Una reforma religiosa en el capítulo 8 al 10 y una reforma social y política en el capítulo 11 y 13. Entonces, bueno, estos libros son importantes porque tanto Nehemías como Esdras son importantes porque ellos dan cumplimiento a las profecías que daban los profetas antes del cautiverio. ¿Se acuerdan que ellos decían van a ser cautivos y no se arrepienten? Pero aunque sean cautivos, Dios os restaurará. Dios traerá un remanente, Dios reedificará la ciudad, Dios restaurará el culto. Entonces el libro de Esdras y Nehemías son importantes porque ellos dan cumplimiento a lo que prometieron los profetas y realmente se cumplió. Ahora, Esdras y Nehemías son libros que para mí, por ejemplo, el libro que a mí el año pasado más me impactó, que estuve leyendo en mi devocional, fue el comentario de Nehemías. Uy, Nehemías es un libro, hermanos, que si nosotros queremos encontrar un libro sobre liderazgo cristiano, el libro de Nehemías es el libro clave. ¿Por qué? El libro de Nehemías nos muestra la visión de un verdadero líder espiritual, un hombre que tiene visión, un hombre que hace un buen planeamiento, un hombre que tiene las motivaciones correctas, un hombre que es capaz de emprender un proyecto con la sabiduría de Dios, un hombre de oración, un hombre además muy prudente, un hombre muy decisivo, un hombre que enfrentó toda la oposición interna y externa de una manera sabia. Realmente Nehemías es un gran líder y nosotros podemos aprender de él muchas lecciones, ¿sí? Un hombre que lloraba por la causa de Dios, un hombre que amaba al remanente que estaba sufriendo. Entonces este libro nos lleva a lo que puede ser un liderazgo victorioso, un liderazgo que enfrenta tensiones externas, internas, un liderazgo que no pierde el foco, un liderazgo que aplica unos principios divinos, sabios, que los ejecuta, que es capaz de movilizar a un pueblo y llevar a cabo una obra como la restauración de los muros de la ciudad en un tiempo extraordinariamente rápido y con mucha sabiduría. Entonces, como alguien decía, Nehemías realmente se erige como uno de los mayores modelos de liderazgo que nosotros encontramos en las Escrituras. Un líder siervo, un líder piadoso, un líder con visión,
un líder sabio, un líder dispuesto a sufrir, un líder comprometido con la obra de Dios. Y eso nos debería animar a nosotros, porque definitivamente si existe una crisis en el cristianismo, mis hermanos, hoy en día, es la crisis en el liderazgo. No tenemos líderes sólidos, no tenemos líderes piadosos, no tenemos líderes santos, no tenemos líderes enfocados. Tristemente hoy hasta los pastores de muchas iglesias, sin darse cuenta, se enfocan en cosas que Dios no le mandó. Política, negocios, cosas que tal vez no son el encargo de Dios para ellos. Y la ciudad a veces está arruinada, sin muros, sin una reforma espiritual, sin una reforma familiar, sin una reforma ética en los mismos pasillos de la iglesia. Tenemos líderes que no conocen la palabra de Dios, no tienen vida de devoción, no son sabios en sus decisiones, y nosotros necesitamos restaurar un liderazgo bíblico. Y Nehemías en este asunto es un gran motivador, pero en un buen sentido. Es alguien que nos anima, nos da. Yo disfruté mucho la lectura de este libro definitivamente, porque realmente nunca había visto estas características tan claras en un solo hombre como nos las muestra aquí. Miremos por lo menos un discurso de Nehemías ahí en capítulo 2, verso 17. Después de que él viene, él recorre la ciudad y él va a hablar con el pueblo, y sus palabras siguen siendo, pues, aún resonando hasta nuestros días. Dice: les dije, vosotros veis el mal en que estamos. 2:17 de Nehemías. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Pero mire lo que dice Nehemías: venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. A veces nosotros vemos la ruina, en el cristianismo, vemos la ruina en algunas iglesias, vemos la ruina en algunos movimientos, pero nos volvemos solo profetas de la ruina. Y a veces no necesitamos solo profetas que denuncien la ruina, sino necesitamos hombres que nos animen a edificar, que necesitamos hombres que nos ayuden a restaurar, necesitamos hombres que puedan poner su mano a la obra y estén dispuestos a trabajar. ¿Sí? Dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. A veces la iglesia necesita líderes que movilicen a la iglesia, líderes que despierten a la iglesia, líderes que llamen a la iglesia al trabajo, al servicio, a la dedicación, a quitar las ruinas, a levantar los muros. Y Nehemías es un ejemplo de eso, cómo él puede movilizar a un pueblo que está pasando muchas dificultades, pero que con un buen liderazgo podría ser instrumentos en la mano de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Dice ahí el 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Onita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, mire, ya comienzan a sufrir oposición, ya comienzan a sufrir escarnio, porque una característica de un verdadero líder cristiano: él tiene que saber que va a sufrir, él tiene que saber que va a haber oposición, él tiene que saber que siempre va a vivir contradicciones, tanto internas como externas, enemigos de afuera, enemigos internos. Pero mire lo que les dice Nehemías, y en respuesta les dije: el Dios de los cielos. O sea, no se trata de Nehemías, se trata del Dios de los cielos. Y cuando es la obra del Dios de los cielos, ¿quién la puede detener? Dice: Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Qué frase, ¿no? O sea, el Dios de los cielos nos va a prosperar, pero nosotros tenemos una parte. ¿Qué es nuestra parte? Levantarnos y edificar. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ustedes no deberían estar acá. Nehemías era un hombre con convicciones. A veces necesitan hombres firmes en el liderazgo para poder resistir la oposición. Entonces Nehemías fue un líder que restauró la nación a su lugar oportuno. En esos días esa nación estaba atravesando crisis profunda en la sociedad, en las familias, en el ambiente político. Y él trae una reforma en todas las áreas, porque la reforma espiritual siempre afecta a las familias, siempre afecta a la economía, siempre afecta a una política de una nación cuando es una verdadera reforma espiritual. Entonces Nehemías es un tratado de liderazgo, su contenido es fascinante y sus principios son oportunos, como dijo alguien, su lectura indispensable.
Un libro que vale la pena leer. Ahora, el otro libro que también es preciosísimo, que viene junto con Nehemías, es el libro de Esdras. Y nos presenta otra figura. Nehemías era como un líder, si lo podemos decir, como ese líder emprendedor, pero Esdras es el líder piadoso, es el hombre de las escrituras, es el maestro de la palabra. Y siempre que nosotros necesitemos o vayamos a estar en un tiempo de restauración, necesitamos volver a las escrituras y conocer las escrituras profundamente para poder encaminar al libro en los encargos. Y eso es lo que nos habla la Biblia de Esdras. Esdras es el gran hombre de la palabra. Dice ahí, si quiere leerlo conmigo, ahí en Esdras 7, verso 6, que subió en la segunda parte, o en el segundo grupo que sube a Jerusalén. Y dice ahí, dice en el 7:6, Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. Era un hombre entregado a las escrituras. Dice que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. O sea, había una bendición, estaba la mano de Jehová sobre Esdras. ¿Por qué? Dice ahí, porque él era un escriba diligente. Y dice en el verso 10 del mismo capítulo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Siempre que hay una reforma, siempre hay una restauración de la autoridad de la palabra de Dios, y siempre el pueblo de Dios es despertado a conocer la Escritura, a enseñar la Escritura y a obedecer la Escritura. Entonces Esdras fue un ingrediente o un vaso extraordinariamente importante en esta época, porque él tuvo la misión de explicar al pueblo la ley y enseñarla, porque ellos estaban en cautiverio y ellos habían perdido toda su tradición religiosa, con excepción de aquellos hombres como Daniel y sus amigos, lo que era el servicio en el templo, la adoración sacerdotal, el culto. Todo eso que enseñaba la ley ellos lo habían perdido. Ellos hasta habían adquirido un nuevo idioma en el exilio. Y Esdras tenía que ser ese intérprete donde volviera la ley y la enseñanza a todos los aspectos de la vida de los judíos que volvían en la restauración. Es más, se nos dice que Esdras es el escritor de, como les decíamos ahora, Crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y ahora, el que cierra el canon del Antiguo Testamento y la colección de todos los libros del Antiguo Testamento es Esdras. Entonces Esdras es un personaje importantísimo en la historia final del Antiguo Testamento, y él llegaría a ser el líder de lo que se llamó el Gran Concilio, que tal vez fue la reunión de judíos y de escribas que llegarían a considerar cuáles son los libros que quedarían como sagrados y que son lo que nosotros llamamos como el Antiguo Testamento. Entonces, pues estos libros son muy importantes en relatarnos los últimos tiempos que nos habla de la nación de Israel antes de la era cristiana. Nos muestra pues lo que sucedió cuando este pueblo volvió del cautiverio. Y como decíamos, tanto Nehemías y en este caso Esdras tiene unas lecciones muy importantes para nosotros. Entonces así vamos cerrando la panorámica del Antiguo Testamento. Una panorámica pues que es muy así a vuelo de pájaro, así muy rápida. Cada uno de estos libros daría para uno... Ahorita comienzo de la pandemia nosotros estuvimos estudiando en la iglesia Habacuc. Habacuc que son como tres capítulos. Y duramos 12 enseñanzas, 12 o 13, es lo que duraría un trimestre. Imagínense uno de los profetas menores, con un libro bien pequeño. Si nosotros comenzamos a profundizar en cada uno de estos libros, las riquezas, las verdades y las enseñanzas que traería para nosotros, pues son incalculables. Entonces, así es la palabra de Dios, insondable, rica, suficiente, tanto que nosotros, si queremos conocer a Dios, no vamos a tener nunca, ni todo el tiempo, ni toda la capacidad de poder adquirir todo lo que Dios ha dejado, porque la palabra es tan amplia. Ahora, eso también es precioso, porque como tenemos una palabra tan rica y tan suficiente, no necesitamos ir a otras fuentes. ¿Sí? Es muy triste que un predicador se pare delante de la iglesia, haga a un lado la Biblia y saque otras fuentes, tome mano de otros lugares, teniendo un recurso tan rico, tan amplio y tan poderoso. Póngase a pensar
Yo a veces me pongo a pensar, nosotros ahorita comenzamos a estudiar el Evangelio de Lucas, llevamos como 2 años y vamos en el capítulo 8. Y yo digo, yo quisiera estudiar con los hermanos Crónicas, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicarle a Crónicas para poderlo estudiar y extraer todo lo que está ahí? Entonces la palabra del Señor realmente es muy rica, muy amplia. A veces nosotros, es bueno que Dios nos haga un paseo así como el que hemos hecho panorámico para que podamos ver la grandeza del libro, las partes del libro, y así nuestro corazón pueda ser despertado a conocer el libro, a amar el libro, a vivir el libro. Y no pues porque seamos, como decía Spurgeon, no es que queramos idolatrar la Biblia. Es que la Biblia es la suprema revelación de nuestro Dios. Y si la Biblia nos lleva a nuestro Dios, merece toda la consideración, merece toda la lectura y merece toda la dedicación. Amén.